Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Temec, ¿qué tanto sabemos de él? Hasta los últimos días de diciembre del año que se fue, se mantuvo la interrogante sobre el destino de este tratado. Si bien sabíamos que iba por buen camino, no faltaron las angustias de última hora que pudieron hacer peligrar el rebautizado Temec. Sin embargo, muchas son las interrogantes que surgen de este mismo acuerdo comercial entre los tres países. Los detalles finales, agregados y pedidos de nuevas cláusulas hacen que los tecnicismos queden lejos del alcance de los que no dominamos este asunto. Hoy pondremos sobre la mesa este importante tema para el crecimiento y desarrollo de México y sus vecinos en los años venideros. Con este fin, hemos invitado a un experto que domina los códigos comerciales tripartitos en que fue resuelta finalmente esta magna asociación que agrupa la zona norte de nuestra América. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general para seguir inaugurando año. Ya hicimos un programa la semana pasada y bueno, estamos ahora con un tema, es un asunto que nos compete a todos y que nos tuvo un poco en vilo para esperar el resultado final. Creo que es positivo y para eso nada mejor que un experto que nos va a poner clarito sobre esta mesa todo lo que debemos saber sobre el nuevo Temec. Mi compañera Carla, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches, muy bien, gracias. Y como bien lo decías, no podíamos tener mejor experto, Octavio de la Torre, abogado fiscalista. Vamos a hablar de un tema pues denso, pero lo vamos a ir separando para poderlo digerir un poquito. Todos lo hemos escuchado, quizá mucha gente en casa todavía tiene las dudas y no sabemos realmente en qué nos beneficia o si pudiera a lo mejor en algún momento perjudicarnos, ¿no? Este nuevo tratado. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, José, muchas gracias, Carla. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, aquí Octavio. Un privilegio estar con ustedes para conversar de un tema que nos apasiona a todos, y que aparte es fundamental en esta frontera reconocida como la más dinámica de México. Claro. Así es. Donde compartimos el espacio con la sexta economía del mundo, como es la del estado de California, no más. No más, para empezar. Así es. Octavio, sé que México, en términos comerciales, fue un país antes de los tratados y es un país después de los tratados. ¿Cómo empezó esto de los tratados comerciales? Pues tú recordarás los 80s, los 90s, sobre todo en el sur de la República Mexicana, porque en la frontera existía una zona libre que estuvo vigente desde 1935 hasta el 94, donde se da el periodo de transición al Telecán. ¿No? Tenían una situación en particular por las cadenas de abasto, por la infraestructura. Entonces la realidad y la vida en Baja California era muy distinta a la realidad en la vida de Baja California para abajo. Claro. Y no sé si recordarás que en esa época nada más existían unos tenis y unos zapatos, unos jeans y un solo color, y todo el mundo andábamos uniformado. Entonces no sé si recordarás que en esa época también pues, lo que había en mayor proporción en algunas zonas, sobre todo en la Ciudad de México y en algunos mercados, era la fayuca. Claro, la donde encontrabas esos productos de colores, ¿no? Los topsiders y las camisas polo y los colores rosas. Recordarás, ¿no? Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a un mercado de consumo interno en el cual lo que producíamos lo consumíamos internamente. México, en el siglo pasado, define modificar la forma en la que veía el comercio exterior en materia internacional. Y es cuando inicia todo un proceso de incorporación, primero al GATT, primero a este acuerdo multilateral del cual después deriva la Organización Mundial de Comercio, y después a iniciar este proceso de negociación del Telecán. ¿No? Este proceso, ¿no?, lleva unas subidas y unas bajas, porque los propios empresarios mexicanos en algunos momentos impulsaban el que se implementaran estos esquemas de libre comercio, pero había otro sector que decía, no quería, porque yo tengo de una u otra manera, tengo una cadena, ahora sí que un consumidor
final cautivo. Claro, y se veía la competencia al exterior de una manera que pudiera generar el que la industria y el productor mexicano sufriera un detrimento de su patrimonio. No veían lo positivo que era competir, por ejemplo, o tratar de ganar más mercado a lo que tenías como posicionamiento hasta en ese momento. Claro. Yo obviamente pues, te hablaba de modificar la forma en la que venías trabajando y la comodidad en la que te encontrabas. Finalmente México decide incorporarse a este Tratado de Libre Comercio de América del Norte e inicia la negociación exclusivamente con Estados Unidos. Okay. Nosotros arrancamos una negociación con Estados Unidos. Entonces el mundo, imagínate, México, los del sombrero, ¿no? Del burro vestido de cebra, ¿no? Con el tequila de María Félix, ¿no? De Pedro Infante, ¿cómo van a negociar con una superpotencia como es Estados Unidos? Claro. ¿No? Que ya en ese momento pues estaba posicionado como una superpotencia en una época que nos encontrábamos en la conclusión de la Guerra Fría, en la caída del muro de Berlín, se estaba modificando la forma del socialismo, China también estaba pretendiendo implementar algunos esquemas de apertura comercial, o sea, el mundo se veía ya en sí que era necesario que las cadenas de suministro se ampliaran, que ya no era suficiente el que lleváramos a cabo todos los procesos en un solo lugar, porque podían reducirse los costos si yo mandaba a fabricar algo a otro país o si yo importaba de ese país un insumo que no tenía. Claro. Entonces empezaba a ver para México que había posibilidades de que pudiera lograr este objetivo. Y no hace tanto, ¿eh? Si uno se pone a analizar, estamos hablando del muro de Berlín 89, 90, hace un rato en realidad, no es tanto, no estamos hablando de hace 60 años, casi ya vamos de 25 años, 28 años, pero de alguna manera no es tan lejano el cambio. Es que cuando te vas dando cuenta cómo avanza mucho más rápido, las cosas avanzan más rápido que lo que avanzamos nosotros, sí, o vamos mejorando. Entonces, en ese contexto México inicia la negociación con Estados Unidos, posteriormente Canadá se suma para generar esta región de Norteamérica. Canadá, ¿por qué se suma después? Porque Canadá ya te contaba con un tratado, un acuerdo bilateral con Estados Unidos, antes que nosotros. Claro. ¿Sí? Incluso uno de los capítulos más importantes para Canadá en ese tratado era el capítulo de solución de controversias, que si quieres lo comentamos más adelante, claro, pero que, se replica de una manera en el Telecán que nosotros teníamos. Y esa travesía dura varios años. En ese momento el sector público mexicano busca el respaldo del sector privado, se crea el cuarto de junto o el cuarto de al lado, ¿no? Como lo querramos llegar a denominar, y este cuarto de junto pues eran estos productores y empresarios mexicanos, incluyendo también líderes sociales, ¿no? De la iniciativa privada, que lo que hacían era aconsejar o apoyar con información al gobierno mexicano, que no son los que hacen los negocios los hacemos los empresarios, ¿no? Que tienen una experiencia distinta y les apoyaban con datos, con estadística y con la toma de decisiones. Esto nos lleva a que este acuerdo se logre firmar, se logre ratificar, pero también hay una historia ahí, ¿no? Cuando nosotros concretamos nuestro tratado con George Bush padre, que era republicano, en ese proceso se da también una elección en Estados Unidos donde ¿quién gana? Bill Clinton, que recordarás que no tenía posibilidades de ganar en un principio, no sé si recuerdas, sí, es verdad, ¿no? Y termina ganando Bill Clinton y obviamente la base demócrata también, ya habiendo concluido una negociación o teniendo un acuerdo en principio, solicita que se agreguen algunos otros demandas del sector que respaldaba a los demócratas. Entonces se da en ese proceso también una serie de firmas de anexos adicionales o de acuerdos paralelos adicionales que forman parte de nuestro tratado. Pero fíjate lo más padre de esto, pues nos salió bien, ¿no? Y entramos los tres. Y entonces México dijo, oye, pues ya me gustó, ¿no? Esto de los tratados, pues como que se me va a dar. Exactamente, o sea, ¿en qué le beneficia a un país, en este caso México, estar en este tipo de acuerdos con uno o más países? Porque así como obviamente busca beneficios, pues también hay algunas cosas que México tiene que ofrecerle a los otros países. Siempre dentro de las negociaciones lo que se pretende por parte de los gobiernos es generar el mayor beneficio a sus ciudadanos. Claro. Y particularmente en un tratado, pues tú buscas las mejores condiciones para que tú los productos de tu país puedan ingresar al otro país y se encuentren con cierta protección.
Es como una sociedad, o lo platicábamos, como un matrimonio, ¿no? Tenemos derechos distintos a los que tienen nuestros amigos y en una sociedad tenemos derechos distintos como socios a los que tienen nuestros compañeros de trabajo o a los que tienen otras sociedades que no forman parte de la nuestra. Esas condiciones te dan una preferencia o un beneficio adicional en el traslado de las mercancías, en autorizaciones, en tiempos, en impuestos. A México, en los 90s, este acuerdo pues le genera grandes frutos hasta el día de hoy. Estamos hablando de que el comercio entre México y Estados Unidos creció 7 veces. Pero, ¿qué pasó con el mundo? El mundo también empieza a buscar con México generar otros acuerdos. ¿Por qué? O sea, si vemos en el contexto actual, nuestro Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá representa el 25% de la riqueza del mundo. El mayor mercado de consumo mundial, ¿cuál es? Estados Unidos, bueno, y los chinos, ¿no? Con sus 1.600 millones de habitantes. ¿No? Entonces, obviamente, México ve que hay una gran oportunidad de complementar nuestro acuerdo de consumo con Estados Unidos haciendo acuerdos con otros países, con la intención de integrar las cadenas productivas en México, cumplir con ciertos procesos en México de industrialización o de servicios, de transformación, y que esos bienes pudieran ser exportados a Estados Unidos. Porque nosotros teníamos una preferencia para que entraran a Estados Unidos nuestros bienes y tenemos una frontera colindante muy grande. ¿Qué sucede en los siguientes 20 años? Que México construye 13 tratados, o sea, el de Telecán más 12 más, con más de, aproximadamente 52 países, y esto nos da una plataforma de acceso a mercado a través de todos estos acuerdos de más del 70% del PIB del mundo. Wow. Se van a preguntar, en el mundo, para los chicos que nos están escuchando, que siempre lo pongo en las conferencias y en las pláticas, ¿contra qué nos estamos midiendo? En el mundo, por la ONU, están reconocidos 194 países. Esos 194 países representarían el 100% del PIB del mundo. Tenemos negocios, y estos acuerdos en particular, nada más de tratados de libre comercio con 52 que te dan ese 70%. Y los habitantes en el mundo a los que tenemos acceso para que los productos mexicanos se puedan vender y que tengan estos beneficios son más de 1.600 millones de habitantes. Eso es lo que se construye después de los 90s a través del marco jurídico nacional y a través del impulso que se le da. Efectivamente México se vuelca totalmente al libre comercio, a tratar de incorporar estas cadenas de valor. Y nos hacía sentido porque México, si ves la configuración, pues bueno, tenemos puertos pudiéramos tener puertos en todos lados. Claro. Pero, bueno, ahí por lo menos en lo que es el Golfo de México y en el Pacífico tenemos 2 puertos que son sumamente interesantes. Entonces, toda esta plataforma o hub logístico de transformación se crea con la intención de que se integren los procesos aquí y que se incorpore mayor inversión extranjera con la intención de que a través de la innovación, la tecnología, pues los productos mexicanos, ¿no?, puedan incorporarse al mercado de Estados Unidos. O sea, el hecho de tener acuerdos con más de 50 países, te hace, es decir, al firmar, por ejemplo, el primer tratado con Canadá y Estados Unidos, a México le dio un endoso de credibilidad, un endoso de atractivo, digamos. Entonces muchos países, me imagino, y yo no soy para nada experto en estas cuestiones, pero por eso estás tú aquí. Pero si yo quito todos los países, mejor dicho, yo quito el tratado con Estados Unidos y Canadá, ¿qué me queda en el total de exportación o de tratado de dinero? ¿Qué le ingresa? Habría que restarle el 70% del PIB mundial, el 25% que te representa el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, la ventaja que tenemos competitiva también radica en la posición geográfica que tenemos actualmente. Claro. Y que tienes una ventaja de cruce inmediato con Estados Unidos para colocar tus productos, ¿no? Y el tema logístico en cuanto a los tiempos de entrega, pues obviamente es fundamental. Entonces, en el momento en el que se negocia este acuerdo, este tratado de libre comercio, pues se piensa también en un tipo de comercio que existía, ¿no? O sea, ya entrando al tema, ¿no?, te puedo decir, en México, bueno, en el mundo, en 1991 se crea la primera página web
¿sí? Para cuando iniciamos la negociación ya existía la primera página web, pero la primera transacción por internet se da hasta 1995. Wow. Ya teníamos nosotros un tratado en implementación, claro, ¿no? En México, y ni siquiera habíamos contemplado que el comercio electrónico, que el comercio digital iba a tener ese crecimiento que actualmente tiene, en el cual está desplazando a las cadenas, ¿no? Y está modificando los hábitos de consumo. Claro. Nada más como un dato, o sea, han pasado 25 años y el año pasado hay un reporte por parte de Estados Unidos que te dice que cerraron más de 9,300 tiendas. Claro. O sea, más de 800 de Gymboree, ¿no? JCPenney, Forever. Eso es de mi competencia porque yo tengo agencia y las cifras son alarmantes. Es decir, alarmantes para el comercio tradicional. Es decir, son absolutamente optimistas para el e-commerce, que ha crecido de una manera impresionante. Esas cifras que estás dando nos hacen ver que estamos ante otra realidad de mercado, donde aparte se ha vuelto absolutamente competitivo, porque los precios, la calidad de los productos ya se equipara con... Y si el producto no te gusta, lo regresas, porque la velocidad de las entregas se ha multiplicado de una manera impresionante. Entonces, sí, claro, el mercado es otro. Estamos hablando casi de la prehistoria cuando hablamos del 91. Claro. Ahora, cuando me preguntan a mí, bueno, ¿de qué me sirve a mí el tratado? ¿No? Eso es interesante, claro. Entonces, tú vives... Todo lo que tenemos en esta mesa, todo tiene que ver con comercio exterior. Las cámaras, las lámparas, la emisión, la transmisión está llegando a Estados Unidos. La inversión, a lo mejor en el anunciante de Estados Unidos que quiere colocar sus productos con los hispanos en Estados Unidos, los seguros que quieren vender, ¿no? O sea, todo tiene un ingrediente actualmente de comercio exterior y particularmente vinculado con este Tratado de Libre Comercio. Incluso el cruce fronterizo, ¿no? El que tú cruces y tengas una posibilidad de cruzar de cierta manera, el que puedas mandar artículos a Estados Unidos hasta $800 y no requieran un permiso o una autorización especial y que puedas enviarlos, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el carril que se tiene para la ambulancia, ¿no? Tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, claro, ¿no? Tiene que ver. Obviamente, aquí hay una condición muy importante y es la parte que también los que te escuchan tenemos que comprender. Los gobiernos, cuando hacen la negociación de un tratado comercial, lo platicamos hace rato, te ponen las condiciones de juego. Okay, cada uno hace, digamos, todos sus puntos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Y en la negociación, obviamente, pues todo se basa en aspectos de reciprocidad. Si tú me pides algo, claro, pues entiende que yo te puedo pedir algo. Y es donde vamos construyendo entre los dos un documento final en donde cada uno pone las condiciones que quiera, tratando de llegar a algo que pueda ser viable para que el empresario del negocio. Entonces, digamos, ellos hacen la arquitectura, y lo pongo en términos de fútbol, del estadio. ¿Okay? Nos armaron el Estadio Azteca, ¿no? Que es el de los más grandes que tenemos en México, o el de los Xolos, que es el más grande, ¿no? El de los Xolos me gusta más. Nos armaron el de los Xolos, ¿no? Okay. Nos pusieron el terreno de juego y definen también dentro del tratado los árbitros, porque como los matrimonios, a veces, eventualmente hay una discusión y se requiere un tercero. Claro, ¿no? Por supuesto. Y en su defecto, si hay un divorcio, pues se requiere tener las reglas claras de en qué nos vamos a divorciar, ¿no? Entonces establece qué mecanismos vamos a implementar para resolver un conflicto. ¿Quién es el árbitro? ¿Cómo funciona el árbitro? ¿Qué reglas van a existir para el árbitro? ¿Y qué sanciones van a haber en caso de que se porte mal alguno de los dos países o de los miembros de cada país, de los empresarios? ¿Okay? Y si salgo a jugar y no me gusta el campo de juego, no juegas, porque es pasto artificial, por ejemplo. Entonces, el punto en el cual el cuarto de junto es importante, porque si las condiciones que me pusiste en el tratado es que yo voy a jugar en una cancha en la cual esté inclinada y yo tengo que ponerme de subida, oye, espérame. No quiero, claro. No quiero, o sea, no me es conveniente, porque finalmente ya se ve reflejado en una cuestión de rentabilidad. Claro. O sea, el Tratado de Libre Comercio, la intención que tiene es fomentar el comercio entre los tres países y que el comercio que tengamos sea privilegiado respecto a todos los demás países.
¿Okay? Entonces, en esa parte, pues resulta fundamental que las negociaciones sean acompañadas, por lo menos en el caso de México, por parte de especialistas. Los especialistas dentro del cuarto de junto son aproximadamente más de 200 personas, donde están los presidentes de las cúpulas empresariales y hay otros que están enfocados a los diversos capítulos que existen dentro del tratado. Cuando hablamos del tratado, es difícil explicarlo. Y es difícil explicarlo, pero también es dificilísimo negociarlo. Claro. Porque cada capítulo, o sea, son 34 capítulos los que tiene el TEMEC, cada uno te requiere una especialización particular sobre ciertos temas. O sea, si te quieres poner a hablar de patentes y de marcas, es toda una carrera y una trayectoria de muchos años para poder entender en el contexto mundial. Y así te vas por cada uno de ellos, y es donde el cuarto de junto ha sido uno de los principales actores y ha acompañado en la construcción de los 13 tratados al gobierno mexicano. O sea, ha sido, creo que, parte del éxito que han tenido estos acuerdos. Los negociadores mexicanos a nivel internacional, y eso es de orgullo que hay que decirlo, están rankeados entre los mejores. O sea, son el equipo, los medallistas de oro, ¿no? Somos buenos para el regateo. Somos buenos para el regateo. Somos buenos para la letra chiquita. Somos buenos para la negociación. Bueno, yo creo que lo tenemos en el ADN, ¿no? Pues nosotros desde Tlatelolco, ¿no? En los mercados de hispánicos, pues siempre estamos negociando, ¿no? Entonces esa parte creo que ha sido uno de las ventajas que el gobierno mexicano ha hecho prevalecer dentro de los acuerdos, ¿no? ¿En qué momento intervienen los profesionales del cuarto de junto? ¿En qué momento? Es permanente. Es permanente. Okay. Es permanente. Cuando se abren negociaciones, aquí hay una ley de cámaras y sus confederaciones. Esta ley se encuentra publicada. Esta ley establece cuáles son los organismos obligados de consulta del gobierno federal. Reconoce como organismos obligados de consulta a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, sector terciario, y a la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras de Industria. CNA sería el sector primario, entonces tienes primario, secundario y terciario. Y de acuerdo con esta ley, que te establece que el gobierno está obligado a consultar. De ahí viene el fundamento de por qué existe el cuarto de junto. En México esto viene de hace más de 100 años, o sea, no se nos ocurrió ayer. Nada más que en el tema del cuarto de junto se toma esta ley, se crea este cuarto de junto, porque obviamente las consultas se llevan a cabo por sector. Entonces es mucho más sencillo que tengas identificados en los organismos empresariales los sectores que pudieran tener un beneficio o una afectación y se consulta. Esto no quiere decir que nos hagan caso, ¿no? Es muy diferente el que te consulten al que tú veas publicada ahora sí que la petición o solicitud que hiciste. Pero bueno, vas acompañando y vas dando las razones prácticas de por qué sería incorporar algo de una manera o de qué pérdida tendríamos si se incorporara de otra. Ese cuarto de junto se convoca por los organismos empresariales, o sea, hay una persona que lo dirige, ¿no? Que tiene una trayectoria muy importante en todos los tratados que ha firmado México, y se van convocando tanto a sesiones generales como a sesiones en particular por cada uno de los capítulos, en donde se va informando y se van entregando propuestas o se van llevando notas, pero es paralelo e independiente a lo que el gobierno mexicano va negociando. Por ejemplo, en toda la negociación del Telecán, hasta noviembre, que se firma en Argentina por el presidente Peña Nieto, el cuarto de junto siempre acompañó con recursos propios. O sea, no hay... Esa era la pregunta que te iba a hacer. Nosotros, ahora sí que los ciudadanos y los empresarios pagamos nuestros vuelos, pagamos nuestros hoteles y vamos acompañando al gobierno federal, y el cuarto de junto se instaura literalmente en un cuarto de junto. O sea, no importa el lugar, sino es lo bonito de ese cuarto, es que importa lo que se pueda construir, y la forma en la que se trabaja pues tiene una intención en la cual lo que se pretende pues obviamente es que el interés que esté por encima de cualquier otro sea el nacional. Claro. Es lo interesante. Octavio, por ejemplo, en Telecan, antes de irnos a un corte, éramos 3 países. En México, digamos, fue el que mayor se vio beneficiado, el que menos, porque está compitiendo pues con Estados Unidos, con Canadá también, que digamos que en muchas cosas nos llevan ventaja. O sea, ¿realmente le funcionó más a México o a cuál de los 3 países, o no podemos
decirlo? A mí me parece que ya en el libreto, en el resultado, los beneficia a los tres. ¿Por igual? Porque yo pensaría que los demás a lo mejor llevaron una tajada más grande del pastel, por decirlo así. Lo que pasa es que tendrías que irte ya al detalle de en qué pudo haber beneficiado más a uno que a otro país. O sea, es en temas, por ejemplo, de industria, ¿no? En temas de procesos de manufactura, que muchos de esos procesos de manufactura se hacen de manera circular. O sea, hago un proceso en México, pero regresa a Estados Unidos, regresa a México, va a Canadá, regresa a México y tengo una tele, ¿no? Tengo un vehículo. Entonces, en todos esos procesos pues hay una derrama. Obviamente, cada país tiene una característica distinta en cuanto a su configuración y en cuanto a los recursos que pudiera llegar a aportar a este tratado. Obviamente, para México, pues representó hacer negocios con el país más grande competitivamente y el más poderoso en ese momento y hasta la fecha. Y esto que atrajo, ¿no? Pues te atrae también capital, ¿no? Con la intención de establecerse en territorio nacional para hacer negocios con quién. Y el más cercano. Por supuesto. Y el más cercano físicamente, que eso es por supuesto. Invaluable el valor. Yo puedo traer una inversión extranjera a México y se constituye en México como nacional. O sea, están registrados ante México, tienen un RFC y pagan un impuesto en territorio nacional. Y esa inversión extranjera alemana, china, coreana, va a hacer algún proceso productivo en México y a lo mejor ese proceso hace que ese artículo tenga un beneficio al entrar a Estados Unidos. Entonces, lo que buscan gran parte de esta industria de la transformación, pues son esas ventajas competitivas. Mucho se ha hablado del tema del salario en México, ¿no? Que obviamente pues sí hay un pequeño margen, chiquito, ¿no? Hay una diferencia hay enorme. una diferencia enorme, ¿no? Y es una de las ventajas que tenemos, pero también la calidad y la calidez del latino, ¿no? Que te hace diferente el trabajar aquí. Yo te digo, vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos quiero ahondar un poco más en esa cuestión. Para mí se me hace complejísimo. ¿Cómo podemos competir pagando sueldos inferiores? Y cómo, no sé, para mí me resulta muy complejo eso, pero tú tendrás una explicación para todo eso. Compañera, vamos a un corte, me parece. Así es, vamos a un corte comercial. Quédese con nosotros aquí sobre la mesa. Todavía tenemos muchas preguntas, por supuesto, muchas cosas que aclarar. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Se encuentra con nosotros todavía el abogado fiscalista. Hay mucho todavía de qué hablar, Octavio de la Torre. Estamos hablando de todos estos precedentes de los tratados que México ha tenido con el tiempo, no solamente con Estados Unidos y Canadá, sino con muchos otros que quizá muchos desconocíamos, ¿no? Híjole, tenías una pregunta antes de irnos al corte comercial. Sí, yo quería abundar un poco más en lo que a mí me resulta medio inexplicable, que es cómo poder congeniar donde países con sueldos tan disímiles o disímbolos, ¿cómo podemos llegar cómo se hace eso? ¿Cuál es el secreto para decir, bueno, en México pago tanto la hora y en Estados Unidos pagan 4 veces más la hora? ¿Cómo se puede, cuál es la piedra de toque ahí para que eso avance y se concrete una negociación? Ese ingrediente en la negociación original del tratado original no lo encontrabas identificado. Okay. O sea, no había no identificabas que existiera el ingrediente de lo que se llama un valor de contenido laboral. Okay. Incluso en las negociaciones de los tratados posteriores en los que México es parte, pues no lo encuentras. O sea, no hay una condición en cuanto a los salarios o que te pongan una condicionante de, bueno, ese producto va a entrar siempre que pagues tanto. O sea, eso, okay, ¿por qué? Porque finalmente los tratados originalmente se enfocaban nada más en los bienes, en los productos, en las mercancías. Y actualmente los tratados pues también incorporan condiciones relacionadas con los servicios, ¿no? Los servicios forman parte muy importante de los tratados de libre comercio. A lo mejor no lo ves en la balanza de cuánto exportamos y cuánto importamos. O sea, no veo una balanza que te diga cuántos servicios exportamos relacionados con la exportación de los productos que enviamos, ni cuántos servicios importamos relacionados con los servicios con los productos que importamos, ¿no? Claro. Ahí creo que habría una forma en la cual pudiéramos incluso el déficit que tiene México con Estados Unidos, pues llegarlo a equiparar, ¿no? Es algo que, bueno, nada más con Amazon, ¿no? Y nada más con Airbnb
y nada más con eBay, ¿no? que son plataformas digitales de servicios. Sí, claro. Finalmente lo que te hacen es conectarte. No quiere decir que ellos tengan un taxi, ni quiere decir que ellos sean dueños de un hotel, ni quiere decir que los productos que te vendan los produzcan, ¿no? Sino es una tienda electrónica que te da un servicio donde conecta una necesidad con un... ¿sí? Entonces esa parte pues era importante que se estableciera. Dentro de esta negociación en particular, para el sector automotriz, sí se habla ya de un valor de contenido laboral en el cual se establece que un porcentaje importante del producto, de la producción del producto, se tiene que hacer en alguno de los 3 países donde el salario sea superior a $16. Es la única condicionante que existe o referencia en cuanto a que deba de rebasar esos $16. ¿Por qué? Porque finalmente pues, lo veían como un tema de competitividad en cuanto a que se pudiera no nada más producir todos los bienes en territorio mexicano, o en su defecto que tuvieran ellos una mayor competitividad para poder producir en sus países. Y eso atiende a alguna serie de demandas que en Estados Unidos se dan, ¿no? En todo este cinturón del óxido que se encuentra por allá arriba en el norte de Estados Unidos, donde están los Grandes Lagos, en donde se ve que se desplaza la industria pesada americana, se desplaza y tiene un detrimento, no por nosotros. O sea, el cinturón del óxido tiene antecedentes desde los 70s, que se venía desplazando esta industria del acero, que es la que se utiliza para los vehículos, se venía desplazando a otros países, porque los costos jugaron o juegan actualmente un papel importantísimo. Y esto es así lo veo así sencillo, ¿no? O sea, lo voy a poner. A mí estas corbatas me fascinan. Y no voy a decir la marca porque pues, puedo estar anunciado, ¿no? Esta corbata que uso, la uso por lo que representa. Es una empresa mexicana que son dueños de la idea, son dueños de los diseños, son mexicanos, pagan impuestos en México, pero ¿a dónde crees que fabrican estas corbatas? En Italia. En Malasia. Ay, caray. Ajá. Entonces tú pudieras decir, oye, pero entonces, pues no que es mexicana, claro que es mexicana, porque la idea, la riqueza, el impuesto se queda aquí. Dentro de las reglas de negocio se encuentra una que es fundamental. Cuando tú entras al esquema de producción, vas a buscar producir ¿dónde? Donde sea más barato y tengas calidad. Claro. Malasia resultó más barato que México. Por decir Malasia, ¿no? Sí, Malasia resultó mucho más barato para este producto, ¿no? que México. Entonces, en esta parte, ¿no? Los tratados que venimos construyendo también están vinculados con las ideas, con los servicios. Y en ese aspecto es en donde México tiene una gran oportunidad para poder ser punta de lanza, no tanto en el aspecto de la producción, de la transformación del bien, ¿no? Es como los teléfonos. Estos teléfonos, la marca no los produce. No, claro. Se los produce otra empresa. Sí, por supuesto, claro. Claro que la riqueza no se encuentra en el hardware, la riqueza se encuentra en la idea. La idea, sí. En la forma en la que tú eres especialista en eso. En la forma en que se diseñó, en la forma, en lo práctico, en lo ventajoso. Como los programas que me platicabas la vez pasada, ¿no? Sí. Que creabas las ideas, ¿no? Claro, Esa era la idea, el programa podía ser el mismo, el espacio lo tienes, claro, ¿no? Claro. Pero lo que era lo que te vendía la idea y la manera en la que lo configurabas. Pues eso forma parte también de los tratados. Para el mexicano, ¿no? Para el nacional, pues esos tratados representan una oportunidad para hacer negocios en los otros países. Incluso representan una oportunidad para que algunas de nuestras ocupaciones puedan ser llevadas a cabo también en el extranjero. Representan una ventaja también para que nuestras inversiones puedan tener una garantía o una seguridad en el territorio de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Entonces, no nada más está este acuerdo enfocado a los bienes, ¿no? Claro. Okay. Eso es. Este nuevo acuerdo, digamos, el tema, ¿qué es diferente o en qué va a consistir? Yo sé que hay mucho que decirlo, pero si a grandes rasgos lo podríamos como resumir. Son 34 capítulos, ¿ok? Estos 34 capítulos, los que pudiéramos establecer más novedosos, porque hay varios, ¿no? Y que pudieran ser puntas de lanza son en primero. Un capítulo que se tiene para pymes, un capítulo que se tiene de comercio digital, ¿sí? El capítulo laboral, el capítulo de anticorrupción,
¿sí? Creo que son los capítulos que han sido como íconos, ¿no? Hay otro que tiene que ver con la política macroeconómica y el tipo de cambio. Hay un capítulo que tiene que ver con el medio ambiente, que era un acuerdo que estaba dentro del tratado, pero no dentro de un capítulo, ¿no? Entonces, estos capítulos pues, te dan una perspectiva del proceso que sufrió las negociaciones que teníamos con Estados Unidos, en donde ya los tratados no nada más son comerciales, sino atienden a condiciones geopolíticas. ¿Sí? O sea, atienden a condiciones en las cuales tú ves cómo buscas proteger, ¿no? O establecer una barrera para que la riqueza se quede dentro de estos tres países. Entonces, aquí hay algo que recuerdo cuando se da el kickoff en la capital de Estados Unidos y participan el secretario Guajardo, la ministra Cristina Freeland de Canadá y el ministro Robert Lighthizer de Estados Unidos. Pues las posiciones de los tres fueron, en principio, la de Cristina fue de tenemos que ver cómo hacemos más incluyente el acuerdo, cómo incorporamos las cuestiones de género, cómo subimos a las pequeñas y medianas empresas a que puedan gozar de los beneficios de este tratado, porque parecía que nada más estaba para los grandotes, ¿no? Y había que ver cómo nuestras economías, la de Estados Unidos, la de México y la de Canadá, se basan en las pymes. O sea, las pymes son la parte estructural en donde se encuentra el mayor empleo formal, en donde se hacen los mayores negocios, donde está la mayor parte del PIB. Por lo menos en México se encuentra en ese sector. Y después el negociador mexicano decía, bueno, ¿para qué hay que cambiar lo que funciona? ¿No? Hay que mejorarlo, hay que buscar un esquema de ganar-ganar, ¿no? Y es reconocido como el tratado más importante en todo el mundo, por lo que representa. Pero después viene el ministro de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y dice, a ver, señores, el tratado no ha cumplido con el objetivo para que fue creado, no ha respondido a la riqueza que se quiere generar para los pueblos de Norteamérica, hablando no nada más de Estados Unidos, sino hablando como región, y no va a tener que ser nada más una cirugía estética. Este tratado requiere que se haga, ¿no? Un total cambio en la forma en la que estamos haciendo negocios. Y ahí arranca tu negociación. Híjole. Y obviamente estás ahí, pues te quedas frío, ¿no? O sea, es porque dices, bueno, ¿qué es lo que van a pedir? Es cuando un layout nuevo para avanzar, claro. Pero aparte tienes una historia, ¿no? Claro. Tienes una historia y también tienes una historia de negociaciones con los negociadores de Estados Unidos. Aquí también hay que pensar que Trump, dentro de sus promesas de campaña, por lo menos en términos de comercio exterior, puso 3. Una, salirse del TPP, que era un tratado geopolítico de Asia-Pacífico, y se salió. 2, modernizar el Telecán o salirse. O quitarse, claro. Y lo modernizó. Y 3, la guerra comercial con China, que se encuentra en proceso y está en una serie de fases actualmente. Entonces cumplió las 3, ¿no? Y logró una serie de modificaciones y de cambios que eran necesarios en ese momento. México con Estados Unidos, lejos de la negociación del Telecán en la modernización, habíamos ya tenido varios años de negociación con el TPP. Entonces también sabíamos, ¿no? Qué era lo que queríamos entre los países, qué queríamos cambiar o mejorar, y el Telecán requería esta modernización. Y es donde arranca toda la negociación y en donde se van dando esta serie de peticiones por los 3 países. Te interrumpo para decirte que Trump no solamente quería eliminarlo, sino que hablaba mal del tratado, porque decía que México se había aventajado mucho, había tomado ventaja indebida de esa negociación. Lo recuerdo perfectamente, que era cuando decíamos, bueno, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? Así que todo a partir de ahí fue como mezclar y dar de nuevo las cartas, ¿no? Pues que también son estrategias de negociación, claro, ¿no? O sea, todas las negociaciones comienzan con un no, ¿no? Y pregúntenle hagan una encuesta. ¿Cuántas de las chicas le dijeron que sí a la primera a su novio? No, claro. Empezamos a negociar. Entonces, siempre que hay un no, está la expectativa de, bueno, ¿no? Saber cómo sí inicias las negociaciones. Claro. Entonces, en este aspecto, pues también qué cartas son las que quieres jugar dentro de una negociación de un tratado que era muy importante, en el cual efectivamente la economía nacional pues tiene gran parte de toda nuestra
producción y riqueza pues está dirigida a llevar a cabo procesos de producción o de servicios para Estados Unidos, no nada más nacionales, sino de toda la inversión extranjera que llega a territorio nacional para poder exportar. Entonces era importante que este tratado lograra avanzar y se lograran resolver estas distancias. Dentro de estos capítulos, uno que es fundamental y que a mí me encanta es el de comercio digital, ¿no? Este capítulo no existía. Pues hablábamos de que no había transferencias electrónicas y el comercio electrónico ya lo hacíamos, o sea, estas grandes plataformas de negocios no se crearon hace 2 años, ¿no? Estas grandes plataformas de negocios ya tienen más tiempo trabajando en el mundo. Entonces teníamos que ver la manera en la cual podíamos buscar condiciones en las cuales se garantizara sobre todo, ¿no? Ahora sí que se garantizara y se asegurara al consumidor final. O sea, ¿qué mecanismos íbamos a incorporar dentro del tratado para que tuviera garantías un ciudadano de que iba a recibir un servicio o que iba a recibir un producto que efectivamente cumpliera con ciertas características? Como que el e-commerce cambió un poco, bueno, la novedad del comercio digital cambió un poco las cosas. De hecho, sí, el punto, ya hablaste ahorita de 2 términos, comercio digital y comercio electrónico. Es interesante. El comercio electrónico, conceptualmente, es un término más acuñado en Asia, sobre todo en China, que hablan de bienes. En el caso de América, digamos, de los occidentales, se plantea el término comercio digital. ¿Por qué? Porque el comercio digital también incluye el software, los datos. Y esa parte, por lo menos a China, pues no le gusta tanto. Si tú vas a China hay una barrera digital, o sea, existe una barrera en la cual ellos están aislados digitalmente. No sé, si vas, estás totalmente aislado. Hay muchas prácticas que tienen muy interesantes. Por ejemplo, nosotros estamos incorporando el CODI, el tema de la facturación a través de, que pagues a través del celular. Bueno, en China ya existe y tienen más de 1,000 millones de usuarios, ¿no? Entonces, pero bueno, son las buenas prácticas, pero está totalmente enfocado. Entonces, para nosotros se establece como un capítulo de comercio digital porque no nada más te habla de los bienes, sino también te habla de los datos y de los servicios, que es donde entran todas estas plataformas. Por eso el término se le da una condición distinta. Y en el capítulo de pymes, que sería el que nos llegaría a interesar a todos, el compromiso que tienen los países es de buscar los mecanismos para que los ciudadanos, desde las amas de casa hasta los comercios pequeños, sepan en qué les puede servir el tratado y qué plataformas existen para que puedan ellos tener mejores oportunidades de negocio dentro de los 3 países. Es un capítulo totalmente de cooperación, en el cual se plantea que se hagan comités, convenciones, información por medios electrónicos, que se trate de circular la información mediante la cual las pequeñas y medianas empresas puedan poder incorporarse a esta plataforma de libre comercio que tiene muchos años trabajando, que bueno, pero este aspecto novedoso creo que es importante puntualizarlo, ¿no? Tenemos la mano de obra calificada para competir, lo estamos haciendo hace muchos años, pero reafirmando un poco esta línea de pensamiento. Es decir, en México existe la mano de obra calificada, existe la calidad como para competir con Estados Unidos y Canadá. Sí. ¿En ese sentido? Sí. Okay. O sea, la mano de obra mexicana es de las manos de obra más calificadas en el mundo. No por nada, ¿no? Gran parte de los procesos productivos de empresas extranjeras se posicionan en México y no nada más se están posicionando en la frontera norte. Actualmente, de una u otra manera con nuestras deficiencias, la infraestructura ha venido creciendo y se han logrado incorporar cierto tipo de productos a algunas regiones, por ejemplo la del Bajío, ¿no? Que tiene una región de la industria automotriz totalmente regional. No estamos hablando nada más de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, en donde están conviviendo todos estos procesos que son vehículos de exportación a Estados Unidos en su mayoría, ¿no? Entonces, sí hay una ventaja en cuanto a que la mano de obra mexicana cumple con cierta calidad. En donde nosotros debemos de enfocarnos, que también formaría parte del acuerdo, es en el tema tecnológico, ¿no? En esa parte considero que todavía tenemos un gran camino que recorrer. ¿Y a qué voy con esto, no? Hubo un estudio por parte de la Universidad de Oxford en el 2013, donde hace una evaluación de más de 700 ocupaciones,
en donde determina, ¿no?, en qué nivel estas ocupaciones pudieran ser suplidas por un algoritmo. Y se establece que el 47% del empleo que actualmente existe en Estados Unidos podrá ser suplido por un robot o por un algoritmo, y en el caso de México, el 51%. Wow. Entonces, los procesos que nosotros estamos acostumbrados a llevar, sobre todo, por ejemplo, ¿no?, de esta manufactura en las cuales, ¿no?, o sea, en la manufactura mecánica, pues se van a transformar. Incluso China, la mayor inversión que está haciendo son en robots, pero también está transformando la forma en la que sus ciudadanos ven al robot. O sea, ahora, en vez de tener trabajadores que estén poniendo grapas, ¿no?, ahora tienes trabajadores que están vigilando y revisando que los robots lo hagan de manera correcta. Eso te genera un valor agregado y un mejor ingreso para el trabajador. Esa es la parte en la cual nosotros, considero, debiéramos de implementar mejores procesos, porque la condición para que pueda ser mucho más rentable va a ser más importante. Y aquí, ojo, el tema del empleo masivo en cuanto a la industria de transformación también se va a venir modificando, porque en un futuro, pues los robots de cierta manera van a estar desplazando, ¿no?, al trabajador, y eso es algo que en principio tendríamos que llegar a considerar dentro de las políticas públicas que se implementan. Y ahora, en esta parte, José, el tema laboral toma cierta importancia, ¿no? Porque aun cuando nosotros teníamos ya firmado un TEMEC, ¿no?, un TEMEC que, por cierto, el nombre se le pone por una consulta pública que hace nuestro actual presidente por Twitter, ¿no?, y decidimos todos votar por Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Para Estados Unidos es USMCA, y en México era importante la palabra tratado, porque de acuerdo con nuestra Constitución y con nuestra ley sobre tratados, pues se requiere que ese tratado sea ratificado y aprobado por el Senado, aun cuando es negociado por el Ejecutivo. Estados Unidos no había iniciado su proceso de aprobación, y es cuando vienen una serie de demandas adicionales por parte de los demócratas y por parte de los republicanos, las cuales terminan negociándose con el gobierno actual. Pero había un compromiso que México suscribe, que es el anexo 23 del capítulo 23 laboral, en el cual México se obligaba a llevar a cabo una reforma en materia laboral sustantiva, ¿no?, que estaba relacionada con la libertad sindical. Entonces, no te hace sentido que cuando llega nuestro presidente actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dentro de las primeras actividades que se llevan a cabo son la reforma laboral, o sea, ¿no?, la cual en la mañanera han estado insistentes en cuál va a ser el proceso de implementación, porque México se compromete, hago la reforma pero implemento. Y ese acuerdo nada más era para que México lo hiciera. Y si México no llevaba a cabo este acuerdo, bueno, no iba a ser ratificado el tratado. Eran las condiciones en términos laborales. Finalmente, después se abre de nueva cuenta un aspecto de negociación, como en la de los 90s, con los demócratas, ¿no?, en donde hay una serie de negociaciones adicionales con los mecanismos de solución rápida en materia laboral, el tema de los medicamentos biomédicos, ¿no?, en cuanto a las patentes y los tiempos, que creo que hay un beneficio para la población, porque finalmente vamos a poder tener la población productos genéricos en un menor lapso de tiempo, pero pues hay una afectación para la inversión y la investigación de los laboratorios que es impresionante, y algunos ingredientes adicionales en el ramo automotriz, que el ramo automotriz es crucial, sobre todo para las políticas públicas que está implementando Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto representa en porcentaje el ramo automotriz en este tratado? Tendrías que verlo en la balanza, pero consideraría que más de un 40% de las exportaciones e importaciones que lleva a cabo México están vinculadas con este producto. Ahora, en fuentes de empleos, pues es importante lo que nos representa, porque gran parte de los procesos productivos pues, se llevan a cabo en todas estas regiones del país, o sea, no es exclusivo del Bajío. O en Baja California tenemos empresas que hacen los cinturones de seguridad, y es solo el cinturón, ¿no? Entonces, todos los artículos, ustedes vean un vehículo por dentro y pues todo eso no crean que aparece... No. O sea, solo. ¿En qué situación actual está ahorita el TEMEC? ¿Qué hace falta o qué tardó? Bueno, sabemos que de repente Estados Unidos ahí tiene sus condiciones, tuvo que ver Donald Trump, incluso juicio político, etcétera. ¿En qué situación estamos actualmente?
Bueno, posiblemente el día de hoy, más tarde, ya se ha ratificado por el Senado de Estados Unidos el tratado. ¿Y ya sería lo último, digamos, o qué tiene que pasar? Falta que Canadá, porque Canadá es un tema de tiempos legislativos. Canadá retoma su parlamento, su proceso legislativo en febrero. Entonces, a partir de la fecha en la que esté ratificado por los 3 países, hay un plazo, digamos, de gracia para que entre en vigor el acuerdo comercial nuevo con las condiciones nuevas. Y dependiendo el tipo de actividad, también hay plazos para que de manera sistemática y progresiva se vayan dando la implementación. O sea, tampoco es tan brusco. No pusieron, sí, porque sí te habla de una forma distinta de hacer negocios con Estados Unidos. El capítulo de anticorrupción te habla de esquemas que tienen que incorporar las empresas, de compliance, ¿no? De esquemas de cumplimiento, de antisoborno, de anticorrupción, de sistemas de gestión de cumplimiento, de sistemas de gestión de riesgo. O sea, te habla de una forma diferente de trabajar, sin que nos espantemos. Pero esto pudiera ser este mismo año, a mediados. Este año. No, este año. Mira, la apuesta la gané. Cuando vine la vez pasada, les dije que seguramente en enero o febrero. ¿No? Y que a mitad de año, no. Los procesos tenían que ser de esa forma. Entonces, en principio, pudiéramos ganar la apuesta y me tendría que invitarlo a cenar. Claro. En principio, pero posiblemente en febrero estaría. Canadá, a diferencia de México, que México siempre hemos sido, pues siempre somos los más aplicados en la clase, ¿no? O sea, que con las tendencias internacionales de la OCDE o de la OMC, siempre somos de los primeros que nos gusta sacar la palomita. Y fuimos en el tema del tratado los primeros que lo aprobamos en 2 veces, ¿no? Porque la última modificación del protocolo pues lo aprobamos en 3 días, ¿no? En nuestro Senado. Pues por México ya no habría tema, por Estados Unidos sería esto, y Canadá siempre, es un estilo distinto, ha sido muy cuidadoso de esperar a que su vecino del sur lo apruebe primero. Porque también hay una condición de negociación, ¿no? O sea, también la urgencia te genera ciertas condiciones en cuanto a los esquemas de negociación. Entonces, seguramente, en cuanto Estados Unidos tenga aprobado esto, en el Parlamento, en el mes de febrero, máximo marzo, tendría que estar también aprobado por el Parlamento de Canadá. Yo creo que hay una extraordinaria señal, ¿no? Porque la Cámara Baja de Estados Unidos, en poder de los demócratas, ya lo aprobó, y la Cámara Alta, en poder de los republicanos, se va a dar en estos días, o hoy mismo, ¿no? Aquí el tema nada más era la preocupación que se podía presentar, era el juicio político a Donald Trump. ¿No? Que el juicio político pudiera generar algunas condiciones en las cuales, no que no fuera a ser aprobado, sino que tardara más tiempo en ser aprobado, ¿no? Y aparte ha habido una condición muy interesante que creo que cambió con este gobierno. Pero a Donald Trump le gusta a México agarrarlo de piñata. ¿No? Para efectos electorales tiene un peso en particular con una comunidad hispana muy importante en Estados Unidos y con una serie de situaciones en particular que atienden a las políticas públicas que está implementando. Entonces siempre ha sido atractivo el discurso, ¿no? En cuanto al abuso, ¿no? En cuanto al exceso, pero vamos a verlo al revés. Vende ese discurso, claro. Vende para él. Vende para él. Ese discurso obviamente pues es interesante, pero te representa de una manera el que el inversionista norteamericano está interesado en invertir en México, ¿no? Es ahí donde nosotros como país tenemos que mejorar nuestros esquemas, sobre todo vinculados con el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica. La inversión lo que requiere es que se le dé certidumbre. Uno de los principales aspectos que ponía en riesgo el que el TEMEC se firmara era la cláusula de terminación que se establecía. Te decían, oye, a los 5 años se termina el tratado, a partir de que firmemos. Y volvemos como a refrendarlo o a negociarlo. ¿Por qué era tan preocupante esa cláusula? Para que veas cómo funciona la inversión. Difícilmente una inversión te va a dar una rentabilidad en 5 años. La continuidad de un negocio no se proyecta a 5 años, ¿no? Entonces, por eso dentro de las negociaciones se ve un esquema en el cual se habilita otro mecanismo con el cual el tratado por lo menos tiene una vigencia de 16 años, prorrogable a más tiempo, y con un plazo de negociación, si algo no nos gusta, por lo menos de 10 años. Más razonable. Más razonable. Entonces, la inversión dice, oye, tengo más seguridad y garantía, ¿no? Ahora, en el caso de México, la implementación del tratado
viene de la mano de nuestras leyes y de unas reglas uniformes. O sea, no queda en el texto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es donde México empieza a diseñar cómo va a hacer que el tratado sea posible. En Estados Unidos, por su sistema jurídico, ellos presentan el acuerdo, o sea, el acuerdo comercial, no lo llaman tratado, y presentan una ley de implementación. La ley de implementación es donde establecen cómo van a hacer cumplir o observar, vigilar y cuánto presupuesto se requiere para que el tratado funcione. Es la diferencia entre nuestros sistemas jurídicos. Nos queda un minuto. Una última pregunta. En este caso, en lo que dices, las negociaciones, en este caso el que paga más, es decir, Estados Unidos ha sido el que ha puesto más condiciones y el que quizás se pudiera haber mayormente beneficiado, ¿o? Los tratados buscan un piso parejo y Estados Unidos tiene de una manera intencionada, ¿no?, que ver por los intereses de sus ciudadanos, y en ese aspecto siempre va a buscar una ventaja. Claro. La grandeza de México está en lograr que pues esos aspectos no lleguen a permear a los empresarios nacionales y buscar también ventajas. Entonces tú no puedes tener un blanco y negro, o sea, hay matices, capítulos y matices, claro, en los cuales, claro, tienen una ventaja, y hay otros en los cuales conservamos nuestra ventaja o incluso mejoramos nuestra ventaja. O sea, entonces nos queda un cachito nada más. Sí. ¿Eres optimista con el nuevo tratado? Sí, por supuesto. Okay. Me parece que la inversión va a mejorar, pero debe de estar acompañado de políticas públicas claras en las cuales el discurso de que no existe la corrupción se transforme en un discurso de no existe la impunidad. Correcto. En México el problema no es la corrupción, sino es la impunidad, y que se le dé la garantía al empresario mexicano de que las reglas del juego no van a cambiar. Correcto. Porque en el momento que te cambian, pues por mejor tratado que tengas, pues te va a ser difícilmente proyectar un negocio, claro, que termina permeando en toda la sociedad. Lo que requiere México son trabajos mejor pagados, pero trabajos, claro, ¿no? Entonces, así bueno, es. Yo digo, nos quedamos Tenemos que invitarte, obviamente, en la segunda parte. Otro programa, sí, exacto, segunda y hasta tercera parte de agradecimiento. Oye, libro. Muchísimas gracias por aceptar, y bueno, muchas gracias. Aprendimos y seguiremos aprendiendo seguramente más. Claro que sí, Octavio, gracias. Gracias por venir, y nos diste una verdadera lección, que espero que tenga una segunda y una tercera parte. Claro, así compañera. Es. Gracias, José. Gracias también a usted por su sintonía, y nos vemos la siguiente semana aquí precisamente sobre la mesa. Buenas noches.